estudiando a los profetas porque en ellos se encierra y en ellos se engloba toda la revelación a un nivel de manto profético sobre lo que es la adoración. Y si se acuerda, cuando pasamos a los hermanos de shofares, dijimos: miren, el llamado profético es tal, pero aún el llamado profético en la adoración se subdivide, ¿se acuerda? Que decíamos, puede haber profetas que se levantan en sanidad, en guerra espiritual, en liberación y en adoración, pero los de adoración se levantan en tal. ¿Sí está acá conmigo? Ok. Bueno, mire, hermano, hoy vamos a empezar a estudiar al primero de nuestros profetas como primicia, y a quien vamos a estudiar es a Débora. ¿Se acuerda de en qué área Débora se levantó? En los cánticos. Débora va a ser llamada profeta de Dios, profetisa de Dios, y una de las encomiendas que va a tener Débora va a ser profeta de adoración a través de los cánticos de su corazón. Entonces es bien interesante, porque usted al final de esta clase tiene que salir entendiendo una nueva porción de justicia acerca de por qué cantamos, para qué cantamos. Y si usted es nuevo, de repente tenemos apenas algunos pocos domingos, diga: bueno, yo veo que cantan, ¿verdad? Y me queda claro que pues lo hacen tal vez para Dios, pero ¿qué porción de reino hay en esto? ¿Con qué propósito se hace? Bueno, vamos a ir sumando poco a poco. Entonces ahí está, estudiando la alabanza y la adoración a través de los profetas, y hoy nos toca el estudio de Débora. ¿Sale? Si me pasan la que sigue, por favor. Mire, este es el esquema que pusimos la clase pasada, es exactamente el mismo, nada más tiene ahí otros colorcitos. Está cantos proféticos Débora, altares proféticos, ¿quién es? Elías, danza profética María, melodías proféticas David, obediencia José, sonidos proféticos Gedeón y visiones proféticas Juan. Entonces son ahí el esquema de los 7 profetas que vamos a trabajar. Ojo, puede ser que la siguiente me salte a Juan, por eso le decía, no crea que necesariamente la clase que sigue va a ser Elías, no necesariamente. Vamos a irle preguntando a Dios cuál es la ruta de los profetas que vamos a llevar, pero de todas maneras, de que vamos a estudiar los 7, vamos a estudiar los 7. La que sigue, por favor. Mire, antes de entender la porción de justicia que hay en los cantos, hay una palabra de verdad que tengo que entender y que empezar a estudiar, y es: ¿qué onda con la voz? ¿Para qué es la voz? Porque si yo no entiendo la voz, no puedo entender los cantos. ¿Sí está acá conmigo? Es como cuando nosotros empezamos a hacer operaciones básicas en matemáticas. A mí no me pueden poner a dividir si no he entendido conceptos como suma y resta. Entonces lo mismo acá, yo no te puedo meter a dimensiones de cánticos proféticos si no entiendes qué es la voz. Entonces, si ya te queda claro qué es voz, va a ser muy fácil entender la porción de justicia que hay en los cantos. Y mire, acá en la pantalla dice, ¿qué es la voz? Dice, es el sonido que se produce cuando nuestras cuerdas vocales vibran por el paso del aire. Otra vez, es el sonido que se produce cuando nuestras cuerdas vocales vibran por el paso del aire. Entonces, ¿quiere decir que cuando hablamos hay vibración de cuerdas, sí o no? Sí, porque una persona que no tiene cuerdas vocales, ¿puede hablar o no puede hablar? No. Aunque tengas lengua, aunque tengas un aparato respiratorio funcional, las cuerdas vocales son lo que nos permite a nosotros poder emitir sonidos completamente. Y déjeme contarle una anécdota que me pasó. Una vez le mandé citatoria a una alumna y ¿sabes qué? Necesito hablar con tu mamá porque no puede ser la indisciplina. Entonces llega la mamá y yo: señora, ¿qué tal? Buenos días, usted es la mamá de Violeta. Y la señora me movió la cabeza. No, mire, yo empecé a echarle la queja y de repente volteó y la señora le hace y empieza a hablar en lenguaje de señas con la hija, y dije: no, pues yo me descosí media hora, no me entendieron nada. Y ahí en ese momento me di cuenta
que ahora las quejas las tenía que dar en señas. Entonces, imagínese a mí ahí explicando, su hija habla todo el tiempo en la clase. Y fue una experiencia que me hizo valorar muchísimo lo que implica o lo que somos capaces cuando podemos hablar. ¿Sale? Entonces, mire, hermano, la voz es meramente el sonido, sí que se produce cuando nuestras cuerdas vocales vibran, pero hay toda una articulación de pulmones, de esófago, el aparato fonador, que permite que nosotros articulemos sonidos a los que nosotros les hemos agregado un significado. ¿Sale? Entonces, por eso cada lenguaje tiene distintos sonidos y cada sonido significará algo en cada idioma que las culturas hemos logrado concretar. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo profético? Bueno, si podemos pasar la que sigue, por favor. La voz juega un papel fundamental, hermano, fundamental. Y nosotros vamos a encontrar que la Biblia muchas veces va a hablar de la voz y se va a referir a la voz. Pero no me quiero adelantar ahorita, solamente quiero que sepa que tener voz es un diseño de Dios. Que las personas que hablan es porque son benditas y hay un diseño de gobierno sobre sus gargantas. Hay un diseño de poder. La palabra, de hecho, explica que Jesús regresará con voz de ¿qué? Con voz de mando. Entonces, fíjese, si nosotros empezamos a ser muy cuidadosos en el estudio de lo que nos enseña la palabra, yo incluso podría identificar cuál es la voz de mando, o sea, que me habla de otro nivel de voz. Pero mire, ¿cuáles son las características de la voz? Nuestra voz tiene 5 características fundamentales. Y usted seguramente ahorita que las lea va a decir, ay, hermano, esto me suena como a clases de música. ¿Y qué cree? Tiene muchísimo que ver. Nuestra voz tiene un timbre, nuestra voz tiene un volumen, nuestra voz tiene un tono, nuestra voz tiene una duración y tiene un ritmo. Cada uno de nosotros tenemos un sello particular sobre nuestra garganta. Por eso es posible que cuando nosotros hablamos por teléfono, aún sin ver rostros, podemos identificar quién nos llama por los timbres, por el tono de su voz, por la duración. Y todas estas son características que yo quiero que las empiece a ver desde un ámbito profético. Yo estoy seguro que la voz que tenía Elías, por ejemplo, en lo físico, tuvo que tener ciertas cualidades en tono, en volumen, en duración, que fueron bastante esenciales para el ministerio profético que él desarrolló. De la misma manera, estoy seguro que la voz que tenía Jesús cuando vino a la tierra tenía un timbre, un volumen, un tono, una duración y un ritmo muy en particular y diferente a la de los demás. Y probablemente usted diga, de repente sí hay voces parecidas, sí, pero todas son distintas, hermano. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso te puse esa imagencita de varias personas hablando, para que veas que todos somos diferentes, pero tenemos la misma dotación de cualidades. La que sigue. Ahora, ¿por qué sí tiene mucho que ver con música? Porque la voz es un regalo que Dios le ha dado al ser humano para que tenga un instrumento musical integrado a su cuerpo. Esa es la verdad. Yo sé que nos sirve para hablar, nos sirve para conversar, pero la función principal es que este instrumento de adoración se active en el diseño correcto. Entonces, acá en la pantalla dice, sobre la garganta del ser humano se ha incluido un instrumento musical capaz de generar notas y melodías. Y usted va a decir, ay, pero yo no canto bien. Bueno, ahorita no nos estamos metiendo en si nos escuchamos bien o mal. De que tienes instrumento musical en la garganta, lo tienes. Tal vez medio empolvadón, tal vez medio no lo hemos trabajado, pero de que lo tienes, lo tienes. Si yo te digo, a ver, haz esto, pues todos lo podemos hacer. Eso es una nota. Ya seguramente si lo revisamos al piano, mira, estás haciendo un la mayor, ¿no? Pero de que todos hemos sido dotados de un instrumento musical en la garganta, aquí está.
Entonces yo quiero que se dé cuenta cómo es algo único que Dios le ha regalado al hombre. Las aves pueden silbar hermosos, hacen sonidos hermosos, pero el único que es capaz de articular palabras con sentido correcto, y si me voy más todavía a lo profético, con un sentido de adoración celestial, es el hombre. Por eso es que la música nos mueve tanto y nos trae tantos recuerdos, nos trae tantos momentos y mueve a la gente, porque es algo para lo que hemos sido diseñados. Tú ve pasando y ve manejando por una agencia de coches que quiere tener una promoción y ellos van a considerar tres cosas. Mira, pon gente bailando, casi encuerada, pero pon música, porque si no, nadie te va a voltear a ver. ¿Cierto o falso? Y si te sobra dinero, pon de esas tripas de aire gigantes que se mueven y la gente va a ser tuya. ¿Por qué? Porque nuestro ADN espiritual está decodificado una atracción natural a la música, una atracción natural a los ritmos. Y aunque tú no te guste cantar, yo estoy seguro que tú cantas. Tal vez cuando nadie te ve, tal vez cuando vas en el transporte. Todos cantamos, todos cantamos, todos cantamos. No me estoy metiendo si sonamos bien o mal, pero todos podemos cantar, ¿cierto o falso? Porque es algo que está escrito en nuestro ser, en nuestro ADN. Dios dice, acuérdate lo que veíamos en la clase pasada, que el énfasis de que fuera libre su pueblo de Egipto era ¿para qué? Para que lo adorara. Ahora te pregunto, de todo el pueblo de Israel, ¿tú crees que todos eran afinados? Pero todos tenían el anhelo de adorar. Y Dios no creas que está calificándote con, ¿cómo se llama el aparatito este, el afinador? No creas que está, ay no, andan un tono abajo. No, yo no los voy a escuchar. Hasta que sea do menor, voy a descender delante de mi pueblo. ¿Tú crees que eso es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Será la afinación o será el corazón? Ese es el corazón. Entonces todo el pueblo de Israel, niños, grandes, pequeños, ancianos, jóvenes, casados, Dios quería hacerlos libres para que fueran a adorar en el desierto. ¿Y qué crees? Que Dios se goza cuando escucha tu voz, porque es un regalo que Dios te dio. Si tú eres papá, mamá, abuelito, abuelita, tío, tía y tienes sobrinos, nietos, hijos, lo vas a entender. ¿Qué se siente que lo que tú regalaste lo usen tus hijos? ¿Qué se siente? Ay, qué bueno, pues sí le gustó, mira la chamarrita, así se la pone. Mira el muñequito ese, estaba que lo quería, bueno, sí lo está usando. Cuando nosotros regalamos algo y vemos que la persona le da valor y lo usa, ¿te sientes cómo? Feliz. ¿Tú cómo crees que responde Dios al ver a sus hijos utilizando su voz en el orden para que fue creada? Lo mismo. Producimos en Dios gozo, producimos en Dios alegría, producimos en Dios un gozo muy inmenso, así me lo imagino. La que sigue, Ceci, por favor. Mire, acá le va un dato bien importante de por qué estamos entrándole desde la voz. Desde los 4 meses de gestación, o sea, cuando un bebé está dentro de la pancita de su mamá, desde los 4 meses, el bebé es capaz de escuchar y reconocer la voz de su mamá. Entonces, quiere decir que antes que nuestra habla, ¿sabes qué es más importante? El oído para reconocer voces. Entonces, ¿cómo es posible que un ser tan pequeñito de apenas 4 meses de gestación ya es completamente inteligente para saber reconocer cuando su mamá le habla? Él ya sabe quién le habla. Por eso cuando los bebés nacen, lo que les va a dar más calma y más paz es que estén recostados al lado ¿de quién? De su mamá. Porque aunque el ambiente cambia, aunque sienten frío, aunque lloran, lo que les trae paz es la voz. A ver, diga conmigo, la voz. La voz. Entonces yo quiero que se dé cuenta cómo en nuestro diseño de personas, de humanos, de hijos de Dios, tenemos un diseño completamente amplio para escuchar voces, para reconocerlas y para que éstas te den paz. Pero ¿qué crees? También hay voces que te van a dar, ¿qué es lo contrario de paz? Ansiedad, miedo. Quiere decir que nuestro corazón está preparado para escuchar y que estas voces construyan o destruyan algo en nuestro espíritu. ¿Te imaginas una mamá embarazada que todo el tiempo esté maldiciendo a su hijo?
No, y qué horror. Y pues yo la verdad tenía cosas más importantes que hacer, pero mira, pues esta panza, ¿te imaginas? Y por su culpa yo no puedo trabajar. Desde los 4 meses ese bebé está escuchando cómo se expresa su mamá de él. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso se tendrá que ministrar, sí o no? Ah, claro. Por supuesto, porque todas esas voces lo que hicieron fueron llenar sus oídos de palabras, de palabras, de palabras, que aunque el movimiento feminista y 1000 personas digan, no, es que no sienten, son solo celos. No, sí sienten. Hay un espíritu, hay un soplo de vida ahí. Entonces, antes, fíjese, antes que ver, antes que probar, nuestros oídos ya trabajan desde el vientre. La que sigue, por favor. Mire, y este es un dato bien importante. A ver, tantito. Quiero que vea la imagen. Dice en la pantalla, influye más en nosotros las voces que escuchamos que lo que vemos. El sentido más fuerte es nuestro oído. ¿Ya vio la imagen? ¿Qué están haciendo las personas de ahí? A ver, fuerte, ¿qué están haciendo? Están murmurando, están chismeando. ¿Y qué crees? Completamente real. Lo que tú escuchas define más lo que tú haces que lo que veas. Es más, puede que tú te hayas alejado de muchas personas por lo que escuchaste, nada más. Por lo que alguien te fue a decir, ay, ¿sabes qué es que yo creo? Eso inyectó algo a través de tu oído y esa voz destruyó algo en tu espíritu. Pero tú lo conoces de 20 años, sí, pero eso no importa. El oído se abrió y una voz profetizó sobre tu corazón. O sea, yo quiero que se den cuenta cómo las voces verdaderamente tienen un impacto bien fuerte en el corazón de la gente. ¿Qué pasa en los matrimonios? Que el esposo está en paz. Llega la esposa, le mete una idea, le mete 2, le mete 3 ideas, hasta que no logra que su voz se haga una realidad en su corazón. Y el esposo estaba bien tranquilo, súper relax, pero como la esposa inyectó una voz errónea, destruyó algo en su espíritu. O al revés, el hijo está bien tranquilo, sin problema, y va la mamá, ahí te va una, ahí te van 2, ahí te va 3, de tal manera que el hijo estalla en ira, lo pierde, se pelean por lo que se inyecta a través de la voz. Entonces, dense cuenta, muchos de los problemas que tenemos en las familias, como matrimonios, etcétera, es por lo que decimos y no por lo que vemos. Por eso tenemos el clásico, es que tú un día me dijiste. No, la otra vez tú dijiste. Haga memoria cómo si usamos esa frase. No, acuérdate bien. A ver, veo a Ceci para que me fluyan las frases. Acuérdate que tú dijiste. Porque si somos de usar frases de tú dijiste, no es cierto, yo no dije. ¿Cuántas veces en una pelea no podemos usar el dijiste? Tú dijiste, yo dije, pero tú dijiste mal, pero yo dije. Y en el rollo de las voces hacemos un ¿qué? Problemón. Pero no importa cuántas veces tú has sido atenta conmigo, cuántas veces yo he sido atento, o sea, lo que vemos no importa, importa lo que dijiste. Lo que tú eres y lo que yo soy en ese momento no importa, importa lo que ¿qué? Lo que dijiste. Gracias. Entonces, no importa cuántas veces, por ejemplo, una mamá le sirva de comer y atienda a su hijo, eso no lo ve. Se le va a grabar lo que ¿qué? Lo que dijo. No importa cuántas veces el esposo llegó cansadísimo de trabajar, porque la familia no lo ve. La familia se acuerda de ¿qué? Pues de lo que dijo. No, es que tú un día me dijiste esto y yo desde ahí quedé muy sentido. Y es que no importa cuán buenos seamos entre nosotros, eso nadie lo ve, importa lo que ¿qué? Entonces, ¿te das cuenta cómo las voces construyen y destruyen al mismo tiempo? ¿Te das cuenta cómo lo que tienes en tu garganta no puede ser cualquier cosa al azar? ¿Te das cuenta cómo lo que Dios te ha regalado a nivel de aparato fonador, necesitas entender el poder que tiene porque constantemente destruye o construye? Me voy incluso a un nivel más fuerte. Hay propósitos en Cristo que se han destruido por lo que una persona dijo.
por lo que una persona le dijo a otra, lo destruyó. Lo destruyó. Y esa persona no tuvo la fuerza espiritual para levantarse en contra de los dichos que a veces Satanás pone y no se pudo levantar. O sea, yo quiero que se dé cuenta el poder de los dichos de la boca que tenemos. Por eso les dije, nos vamos a ir paso a paso, porque no le podemos entrar a los cantos sin antes entender lo que representa la voz. Entonces, por eso es bien importante que la iglesia sepa para qué está utilizando su voz. ¿Sabe? Porque el diseño original de nuestra voz jamás fue murmurar, sino al contrario, alineado a la adoración, a la exaltación. Hay niños que tuvieron 5 o 7 años y cuando tú hablas con ellos de 25 o 35 años, ellos tienen muy claro, es que yo sí me acuerdo cuando mi mamá me dijo que no me quería una vez enojada. No, es que yo sí me acuerdo y te lo dicen con dolor, cuando una vez mi papá estaban discutiendo y me gritó, todo es por tu culpa, y se llevan ese todo es por tu culpa años en su corazón. No, pues es que yo me acuerdo una vez en la escuela, yo no estaba haciendo nada y un maestro me dijo, ¿estás tonto o qué? O sea, dése cuenta cómo las voces impactan fuertísimo, no solo en la personalidad, sino en qué tan sana es una persona en lo espiritual. Hay gente que no se atreve a hablar en público, ¿sabes por qué? Por una voz que te dijo, es que tú no puedes, y ese tú no puedes se te grabó y dijiste, yo no puedo y no podré nunca. Apenas en la semana me encontré un exalumno que tuve hace casi 10 años, hermano. Y él tenía un problema, tenía TDA y tiene un trastorno que se llama opositivo desafiante, que todo el tiempo tú no le puedes dar una indicación porque te la regresa y él, o sea, es una conducta bastante agresiva, pero no consciente. Entonces me lo encuentro en la plaza y lo empiezo a saludar, lo encuentro con su mamá, maestro, ¿qué cree? ¿Se acuerda todos los dichos de la boca de la maestra de UDI, eso que dijo que él no iba a poder estudiar nunca? No, sí me acuerdo que le recomendaba salirse y estudiar algo técnico. Mi hijo ya se está recibiendo como psicólogo de UAM Xochimilco, este año está saliendo. ¿De verdad? Wow, sí, no, y ahí hasta me tomé una foto con él. Porque dése cuenta cómo pesa lo que sale de nuestra boca para formar a alguien o para destruir a alguien. Entonces yo quiero que vaya viendo hacia dónde vamos con los cantos. O sea, imagínate, si una palabra pesa, ahora si hablamos de cantos, híjole, estamos hablando de otros niveles más fuertes. La que sigue, por favor. Mire, resumen de la charla que estamos teniendo ahorita. Lo que escuchamos puede destruirnos mientras lo que cantamos construye. Otra vez, lo que tus oídos escuchan te puede destruir, mientras lo que cantas te puede construir. Dese cuenta entonces cómo están alineados nuestros oídos con nuestra boca. Imagínate si yo estoy rodeado todo el tiempo de gente que habla mal de gente. Oye, ¿y tú qué piensas de ella? Ay, no, la verdad es que qué hueva. ¿Sí viste? Ay, no inventes, ¿cómo no iba a ver? ¿Te diste cuenta? Ay, obvio. Un día da risa. Ja. Imagínate pasar 20 años con gente que solamente se dedica a hablar mal de otra gente, de su familia, de la congre, de lo que sea, pero que solamente su corazón está interesado en conocer tu opinión de los demás. Imagínate si eso no es un cáncer auditivo que poco a poco carcome y destruye a la gente. Claro, eso va a pasar. Eso pasa. Cuando mis ojos están puestos en ver a los demás y mis oídos están dispuestos en ver en qué tropiezan los demás, yo tengo cáncer auditivo y eso me va a destruir tarde o temprano. Es que yo no sé, hermano Tony, si tú sabes que hablan mal de ti. Imagínese si yo abro oídos. Ay, a ver, espérame. Vente. ¿Pero qué te dijo? ¿Cómo? ¿Lo subió en el grupo de danza? ¿O te lo dijo a ti? No manches, ¿en serio? Mira, mejor que ni diga. Y uno empieza a meterse en el hilo de tal manera que ya no te pones a conversar del reino. O sea, ya estás más enterado. No, y cualquier cosa, pues tú aquí bajita la tenaza, me dices así como
hermano Tony, acá atrás están hablando, y yo voy así como que paso y como que escucho y como que digo, a ver qué pasa, Dios me mostró que está pasando algo aquí, y me siento. Imagínese, hermano, no, yo ya no voy a orar por ti porque pues una vez tú y yo tuvimos un problema. No, o sea, entonces ahora yo también me voy a llenar de cáncer en el oído por no ser sabio para saber para qué sirven los oídos y la voz. Por eso es bien clara la palabra cuando te dice: al que te maldice, ¿qué dice la palabra? Bendícelo. Al que te está persiguiendo, bendícelo. Es un diseño completamente profético y real sobre lo que tienes que hacer con tu voz y con tus oídos. Si tú nada más te dedicas a centrar tus oídos en 20,000 cosas, tú no vas a recibir palabra de edificación. ¿Y sabes qué va a decir Dios? No, este está saturado. Mi voz anda perdida en las 100,000 voces que él anda escuchando. Necesitamos como iglesia urgentemente entender qué tan construidos o destruidos estamos por lo que escuchamos. Hay gente que tiene pretextos, y te quiero explicar que yo no comparto, y te quiero decir por qué. Hay gente que dice: yo no volveré a una iglesia nunca, no buscaré a Cristo por causa de un hermano que conocí. Yo puedo entender, vaya, que todos estamos en proceso de construcción, pero quiere decir que nunca escuchaste a Dios. La persona que escucha a Dios, ¿sabes qué? Nunca se va de su regazo. Yo hace rato que estábamos en la adoración, le dije: Señor, ¿con qué cara yo me iría de ti? O sea, yo no tendría cara para decirte: ya no quiero saber nada de ti. Si ahorita pude llegar, venir a adorar, puedo caminar más. O sea, ¿con qué cara te puedo decir no a ti? Cuando nosotros somos cercanos al trono de la gracia y su voz ha hablado a tu corazón, tú nunca te vas. Nunca, nunca te vas, porque eso es algo que ya es algo que nadie te cuenta, es algo que tú conociste directamente. La gente que se va de Cristo, ¿sabes por qué? Es porque nunca lo tuvo. O si lo tuvo, las otras voces lo ahogaron de tal manera que su mente dice: no, es que Dios a mí nunca me ha hablado. Y se ahogó. La que sigue. Otra frase que resume lo que estamos hablando. Una voz siempre está asociada a dimensiones de gobierno. Las voces están asociadas a gobierno y autoridad. A ver, el grupo de atrás se me sienta bien. Si yo llego al salón y les hablo así, ¿tú crees que obedecen o no obedecen? Ah, pues sí. Porque las voces están dotadas de gobierno. La voz representa gobierno. Por eso la palabra dice que Jesús regresará con voz de ¿qué? ¿Sabes qué significa eso? Que el estruendo de su voz se va a escuchar y va a decir: iglesia mía, amada mía, ponete de pie. Y la iglesia entendida ya está con las vestiduras blancas, con la lámpara con aceite, porque ¿quién se va a resistir a su rugir? O sea, ¿quién se va a resistir a la voz de mando? Entonces, una nueva dimensión que vamos a asociar con la voz es que estas gobiernan. Una voz gobierna completamente. Cuando yo escucho la voz de mi pastor, sé que es una voz de gobierno. Cuando yo escucho la voz de un hermano que está ministrando, puedo escuchar que es una voz de gobierno. Cuando un hermano está ministrando liberación, yo puedo escuchar que está ministrando con una voz de gobierno, porque esa es la esencia que Dios quiere dotar también a la voz. Y no me estoy saliendo del tema. Veníamos hablando que la voz es un instrumento fonador que sirve para adorar, que hablamos, etcétera. Pero una característica fundamental de esta es que tiene gobierno en sus cuerdas vocales, en sus gargantas. Entonces, ¿por qué los demonios desde los tiempos de Jesús se sometían cuando estos les decían, o los apóstoles: sal de esa mujer? ¿Sabes por qué? Porque había aceite de gobierno sobre las cuerdas vocales. Fíjate cómo estamos agarrando varias cositas de aquí y de allá. Entonces, ¿quiere decir que yo necesito tener ungidas las cuerdas vocales para tener gobierno? Sí. Y no quiere decir que el predicador, por más que grite, tiene gobierno. No está asociado a si es gritón o no es gritón. Yo podría tener la voz muy tranquilita, como le decimos a la pastora: mamá, tú eres maestra aquí afuera. O sea, en todos lados, si vamos a comer, a ver, se forman los niños. O sea, en todos lados quieres formar a los nietos. Quieres hacer filas, quieres repartir aguinaldos, quieres dar los buenos días y los honores. Cuando tú tienes algo insertado en el ADN, se te queda, pues, ¿no? Yo ahorita me río, pero seguramente en años después voy a estar igual. A ver, se me forman, vamos a estar.
cayendo ahí con lo mismo. Porque en efecto, si eso pasa en lo natural, imagínate en lo espiritual. Las voces ungidas con aceite de gobierno están listas para efectuar en cualquier momento lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer. Ahora súmale una voz con cuerdas vocales ungidas cantando. ¿Te das cuenta hacia dónde nos está llevando esto? Para entender a Débora, porque no le podemos entrar a Débora sin tener el fundamento. Entonces, la voz que tiene gobierno representa orden y el mundo espiritual se sujeta completamente. Una voz sin gobierno será voz, pero no será voz de mando. Será una voz, pero le falta el mando, le falta la autoridad. La que sigue, por favor. Mire, primer cita que vamos a revisar. Ya te hablé de la de hace rato y ojo con esto. Hay muchas cosas que no van a estar en la presentación, pero yo te las platico. Ya vimos la primer cita, la de con voz de mando y con trompeta de Dios. Esa la buscan ustedes. Yo te comparto otra. Juan 10:27. Mira lo que dice. Mis ovejas, ¿qué dice en rojo? Oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No está diciendo mis ovejas ven mi ejemplo, mis ovejas prueban de mi banquete, mis ovejas huelen lo que la mesa que aderezo delante de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que la voz es más importante, que lo que entra por los oídos define completamente lo que pasa. Hace rato te ponía el ejemplo chusco entre yo y Ceci. Tú dijiste, no, pero yo dije. Igual me puedo pelear con mi hermano. No, es que tú dijiste. No, pero tú la otra vez dijiste. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál fue el problema de la caída? ¿Sabes qué? La voz, lo que escucharon. Fue la pura voz. Y fíjate, por eso Jesús dice acá, mis ovejas oyen mi voz. Mis verdaderas ovejas van a escuchar mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les daré vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes por qué? Porque tienen los oídos limpios para escuchar la verdadera voz y nadie las va a confundir. Entonces, quiero que te des cuenta cómo la verdadera voz construye y edifica. Y aquí me voy a otro plano. Las verdaderas ovejas ya conocen cómo es el timbre de la voz de Jesús. Una oveja perdida va a decir, ese es mi pastor. No, es ese. No, espérame, es este. No, ¿qué crees? Si era el de hace rato. No, es el de allá. Y no me refiero a personas, me refiero a voces. Y una oveja confundida no sabe quién es su pastor. Pero las ovejas que ya hemos sido trabajadas, ¿qué crees? Trasquiladas, que te caíste del barranco por no escuchar la voz de Dios, te quebraste un pie, te dolieron los dos pies, todo lo que le puede pasar a una oveja, te mordieron los lobos, te saliste de noche afuera del establo, ya te mordisquearon 10 veces, ya aprendimos, ya dijimos, ok, sí, ya sé que si el pastor te dice no salgas, es no salgas. Si el pastor te dice quédate aquí, es quédate aquí. Lo aprende uno a la mala, pero ya reconozco la voz de Dios. El problema es cuando somos este tipo de ovejas que tienen oídos, pero no tienen oídos adiestrados, y que sí saben escuchar voces, pero no diferencian la voz de mando de la voz de confusión. Que no saben entender cuando su pastor les habla o cuando un demonio les habla. Que no saben entender cuando un sueño proviene de Dios o cuando un sueño es una zancadilla de Satanás que se hizo hacer pasar como ángel de luz. Entonces la voz es completamente un filtro necesario para saber quién es oveja y quién no es oveja. Por eso hace rato cantábamos tu voz me impactará, porque es cierto, porque verdaderamente todo se define a través de ¿qué? De la voz. Todo se define a través de la voz y de lo que mis oídos escuchan. Te voy a contar un experimento real que sucedió. No me acuerdo muy bien, pero te lo voy a tratar de contar para que veas lo fuerte que es. Un grupo de doctores hizo un experimento con una persona que le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a tener que
que abrir, ¿no?, una de tus venas, porque tu sangre, creemos, le metieron un rollo, voces hablando, tu sangre tiene, tu sangre, tu sangre. Y lo que hicieron fue ponerlo de espaldas y le pusieron como una especie de una manguerita que goteaba agua. Entonces a él le hicieron creer que esa era su sangre y que se estaba desangrando. Entonces la persona se metió tanto en el sí soy yo, sí tengo mala sangre, ya me estoy desangrando, que sí le causaron a la persona un infarto y desgraciadamente la persona muere, ¿no? Ya después los doctores son procesados por homicidio, imprudencia, pues sí, porque fue toda una cuestión no médica, no ética. Pero quiero que te des cuenta cómo una voz le hizo creer a una persona que estaba enferma y se estaba desangrando cuando era agua y cuando ni siquiera tenía ninguna vena abierta. Entonces, date cuenta el poder que tienen las voces. Imagínate, escuchas en tu familia malas cosas, escuchas en tu trabajo malas cosas, escuchas en tu casa malas cosas, y todavía venir a la congre y escuchar de los hermanos las mismas historias, no me refiero de vida, sino a las mismas voces que hablan. ¿Con qué voz nos vamos a quedar para ser edificados? ¿Con qué voz? Es que tú nunca vas a cambiar. ¿Y qué crees? Se escribe en el corazón. Sí, nunca va a cambiar si se lo vamos a seguir diciendo. Es que tú siempre vas a ser el más perdido del mundo. Va a ser el más perdido del mundo. Es que tú eres súper necia. Va a ser súper necia. Porque la voz construye realidades. La voz materializa realidades. La que sigue, por favor. Ahora, trascendiendo ya un poquito. Hermano, yo tengo voz. ¿Me puede explicar un poquito más para qué sirve? Mira, tu voz en lo espiritual se asemeja a una llave. A ver, diga conmigo, llave. ¿Sabes por qué? Porque tu voz puede abrir y cerrar muchísimas cosas. Tu voz sirve para establecer, sirve para profetizar, es un arma de guerra. Y estoy dejando las últimas dos para el final. Tu voz es una guía. Y por último, tu voz está hecha para cantar. Y aquí venimos a romper otra estructura. Es que solamente tiene que cantar la gente que tiene el llamado de adoración a canto. No, no es cierto. El pueblo de Dios está llamado a cantar. Y eso es otra mentira que yo ya quiero que nos quitemos de no solamente la hermana, el hermano que cantan ahí con el micrófono. No, somos todos, porque todos tenemos voz. Sería ilógico creer que yo tengo voz, pero Dios no me quiere escuchar. El propósito de tener una voz es, no me quiten la presentación por favor, el propósito de tener una voz es justo para que esta funja como una llave que abre dimensiones espirituales y cierra otras que ya tienen que cerrarse. Imagínate qué pasaría si tú un día se te ocurre ir caminando en los andenes del metro e ir adorando a Dios. Que vayas caminando, ¿qué sería de mí? O cualquier alabanza. ¿Tú qué crees que pasaría con la gente que te escucha? Se te van a endemoniar. Aunque no lo creas, se te van a endemoniar. Porque vas a empezar a atormentar demonios. Te van a empezar a gritar, cállate, te van a empezar a chiflar. Van a empezar a pasar mil cosas porque la gente se va a empezar a endemoniar. Ve el otro ejemplo. A la gente del mundo no le da pena ir cantando, llevando sus bocinas a todo volumen. Y como es música del mundo, la gente está tranquila. Es una fiesta del mundo, tienen música a las 2 de la mañana, bueno, X. Pero ¿qué pasaría si alguien con un diseño profético de llave con voz empieza a hacer eso? La colonia se te va encima. Son capaces de irte a cerrar la fiesta o la noche de adoración que estés haciendo por causa de que estás incomodando a sus demonios. Completamente. Entonces yo quiero que se dé cuenta cómo nuestra voz es una llave. A ver, diga conmigo otra vez, llave. Abre, cierra, profetiza, es un arma de guerra, es una guía. Y todo esto lo hacemos cuando hablamos o cuando cantamos. La que sigue, por favor. Y todavía me voy a ir a un nivel más fuerte, que es al que llega el profeta que es levantado con cánticos. Que la voz se vuelve una pluma de escribiente. Fíjate, llave es un nivel,
Pero que tu voz se vuelva pluma de escribiente es otra dimensión. Así como cuando vimos la adoración del Padre, del Hijo, la adoración de la esposa, la adoración de un pueblo, la adoración de una voz que se califica como pluma de escribiente es el nivel más alto que Dios entrega. Aquí sí, para que veas, no todos tenemos pluma de escribiente en nuestras gargantas. Muchos tienen voz, muchos ya tienen una llave, pero probablemente pocos tienen una pluma de escribiente. ¿Por qué hablo sobre la pluma del escribiente? Fíjate lo que dice acá. La voz se vuelve una pluma que escribe y publica en los ambientes de adoración. Cuando yo he llevado ya a un nivel profético mi voz, quiero que te lo imagines. Yo intenté buscar una imagen, pero no encontré y dije, ni modo, me va a tocar actuar. Quiero que te imagines que cuando el profeta de adoración canta, sus palabras salen de su garganta y se empiezan a escribir en los ambientes como un pergamino. O sea, las letras se quedan en lo espiritual, escritas de lo que dice en la tierra. O sea, es como si su garganta fuese una mano muy ligera que empieza a escribir sobre los ambientes, sobre los aires, sobre los cielos. Y esa escritura se queda ahí, pase lo que pase, se queda ahí. No quiere decir que hoy hubo mucho viento, yo creo que ya se llevó las letras. Se queda escrito. ¿Sabes qué? Profetiza con cánticos sobre República Dominicana. Sale, vamos a cantar. Y lo que se canta se escribe sobre la nación. Por eso es que yo me acuerdo desde que era muy muy joven, el apóstol Raúl cómo hacía énfasis de que cuando cantáramos el himno lo cantáramos con entendimiento, así de: iglesia, entiendan que están profetizando cuando decimos que por un dedo de Dios escribió, etcétera. Y no lo entendíamos. La realidad es que no. Hasta ahorita lo entendí, ¿no? 15 años después, si usted le quiere poner. O sea, dése cuenta cómo el tener una voz como pluma de escribiente hace que lo que yo cante se escriba y se quede. Y si yo bendigo un territorio, ¿qué pasa con cánticos? ¿Se queda o se va? Se queda porque permanece. Mire, vamos al versículo, el que sigue, por favor. Mire, hermano, ¿de dónde saca esa idea de las plumas del escribiente? Salmos 45, versículo 1 lo dice. Está David cantando y fíjate lo que dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, porque David entendía y también le fue revelado para qué servía su voz. Por eso yo les decía, de repente escoger a un solo profeta es muy difícil, porque tenemos varias piezas en otros que nos ayudan a explicar lo que queremos dar a conocer. David sabía que su lengua ya tenía el nivel, su garganta, su voz, de la pluma del escribiente. Hermano, tan ligera y tan escribiente que seguimos cantando los salmos que fueron escritos hace miles de años. Y si por boca de David escribió un salmo que dice: Señor, examina mi corazón, saca lo oculto, Señor. Aquí está: examina mi corazón, saca lo oculto de ahí, Señor. Entonces yo quiero que te des cuenta cómo el nivel de la pluma de escribiente es el nivel que Dios le otorga al profeta de los cánticos. Aquel que Dios escoge para que su voz sea un arma de guerra a pluma de escribiente, lo tiene que procesar para entregárselo. Y no solamente implica decir: ay, Señor, a mí dame la pluma del escribiente. No, eso implica un proceso bastante fuerte. No me refiero a los tiempos, sino me refiero a los tratos, donde Dios tiene que preparar a su profeta para que verdaderamente lo que cante se escriba y no sea solamente palabrería. Por eso lo que hicimos en la adoración con ustedes, ¿sabe qué fue? Empezar a activarnos para saber agradecerle a Dios con melodías. Señor, gracias por este día. Y de repente si te dicen canta tu oración de agradecimiento, es como: ay, ¿cómo le hago? Señor, gracias por este día. No creo que a Dios le guste. A ver, Señor, gracias. No.
Y tenemos que ser entrenados en el espíritu para saber cómo cantar y orar al mismo tiempo. Es difícil. Claro, eso es un nivel profético fuerte, real, pero que Dios quiere entregar. O sea, eso también es una realidad. Dios también lo quiere entregar. La que sigue, por favor. Y ahora sí, ya que tengo un fundamento de qué es la voz, las características de la voz, para qué sirve la voz, por qué la voz es una llave, por qué la voz es una pluma de escribiente, ya puedo empezar a estudiar a Débora. El nombre de Débora significa abeja, pero quiero explicarte cuál es el sentido de que Dios le haya dado a Débora ese nombre. No porque pareciera una abeja en lo físico, sino en la característica espiritual de perseguidor. A eso se refiere su nombre, un perseguidor. Si una abeja es ruda, si una vez te ha tocado que una abeja te persiga, no tienes dudas de por qué son rudas. No me voy a niveles de avispa, de otros insectos, pero cuando tú haces enojar a una abeja, entrega su vida, pero de que te clave el aguijón, te lo clava. A mí nunca me ha picado una, pero sí he sido perseguido, ¿no? Entonces han sido de los terrores más horribles de se te metió por la manga, corre y ya se sale, o sea, algo horrible. Dios dotó a Débora para que fuera una perseguidora del enemigo hasta matarlo. No solamente que le enterrara el aguijón, sino que lo destruyera hasta matarlo, aunque eso costara la propia vida de Débora. Entonces, vea qué implicaciones tan fuertes desde su nacimiento tuvo su nombre. O sea, Débora iba a ser formada y preparada ¿para qué? La que sigue, por favor. Mira, una mujer de gobierno, profetisa, juez y libertadora de Israel. O sea, el paquete que le tocó a Débora no era un paquete sencillo. Hace rato yo te dije una frase que no quiero que olvides, que las voces siempre están asociadas a niveles de ¿qué? De gobierno, exacto. No lo olviden, hermanos. Una voz siempre está asociada a un nivel de gobierno. ¿Qué pasa con Débora? Que Débora forzosamente tenía que ser una mujer de gobierno. Dios le entrega a Débora, ¿sabe qué? El gobierno de todo Israel. Me encanta por eso la historia de Débora, porque estamos acostumbrados a ver nombres de hombres, pero lo que pasa con Débora es increíble, porque ahí no había profeta, había profetisa. Y ahí no había un hombre, había una mujer. Y ahí no había un juez, no sé si sea correcto, había una jueza y libertadora de Israel. Y Débora tenía a cargo no solo cientos, tenía a cargo miles de personas para llevar a una nación. Una mujer que Dios la llamó su profeta, su sierva. Pero no me quiero adelantar, la que sigue, por favor. Mire, ¿qué dice Jueces 4:4? Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, dice en rojo, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué dice? A juicio. ¿Sabes qué es subir a juicio? Es subir a consejo, es subir a determinación. Débora establecía justicia en Israel. Débora dictaminaba con su voz qué estaba bien y qué estaba mal, porque era una mujer que era profeta y escuchaba la voz de Dios. Imagínense cuántos problemas Débora no tenía que escuchar, que ahora entiendo, no, pues yo también me hubiera sentado abajo de la palmera. No, hombre, estar a rayo de sol diario escuchando a los hermanos, échenme la palmera, si se puede el coco que caiga, agua fresca, y con gusto los empiezo a escuchar. Todas las voces que se levantan en cánticos tienen que tener un nivel de gobierno, forzosamente. Y Débora fue formada primero en el gobierno de una nación, como profeta de una nación, para que después pudiese hacer cantos proféticos al nivel al que Dios la había llamado.
Entonces, por eso te digo, el entrenamiento era bastante pesado, porque imagínate, si tener a cargo 20 personas o tener a cargo tus 2 hijos es pesado, ahora imagínate tener a cargo una nación. Y que el bienestar de la nación dependa de los dichos de tu boca. ¿Sabes por qué fue una mujer y no un hombre? A ver, pregúntenme, díganme, ¿por qué? Porque en ese tiempo no había hombres que caminaran en orden. El pueblo de Israel estaba tan mal, tan podrido, tan adorando a sus baales, que no había cabeza en las familias que Dios viera y dijera: te levanto como profeta. Ella era una mujer casada, su esposo era Lapidot, aquí lo dice la palabra. Estaba tan destruido el diseño de autoridad y de orden que Dios tiene que levantar a Débora, por causa de que los hombres no hacían nada. ¿Y qué creen? Eso de repente sigue pasando. La mujer es de repente más entendida que nosotros, y de repente Dios dice: híjole, no voy a levantar una, necesito unas 100 Déboras, porque está complicado el asunto. No había hombres que quisieran seguir a Dios. No lo sabía. No lo sabía. Ojo, no porque tengamos un Dios machista, eso es una mentira. Tenemos un Dios de diseños. Tan tenemos un Dios de diseños que ve como honra la figura de las mujeres. Si Dios fuera un Dios machista, hubiera dicho: y como no hubo hombre sabio en tierra de Israel en aquel tiempo, el mismo Dios se hizo carne y puso orden. Dios no tuvo problema. Te levantas, hija, Débora. Toda la misma autoridad que deposito sobre el hombre está sobre ti. Y así como respaldo a fulano, a mengano, te respaldo a ti. Por eso es erróneo creer que una mujer no puede predicar, no puede adorar, no puede. Sí, completamente. Estoy en contra de Dios. Entonces, Dios escoge a Débora. Pásame la que sigue, porque creo que es una imagen que quiero que vean. Sí, exacto. Dios levanta a Débora en un tiempo donde Israel era esclavo otra vez. O sea, es increíble cuántas veces Israel es entregado en mano de reyes contrarios por causa de su desobediencia. ¿Sabes cuántos años llevaba Israel otra vez esclavo en tiempos de Débora? Llevaba 20 años. Y lo único que mueve el corazón de Dios para levantarles a Débora, ¿sabes qué? Que empezaron a clamar otra vez como en Egipto: ayúdanos, libéranos, por favor no nos dejes morir. Y Dios dice: ok, Débora, tendrá que ser Débora. Tendrá que ser ella quien se levante para juzgar a mi pueblo y para llevar a una nación. Entonces es glorioso como ver Dios honra a las mujeres. Y no solo como su profeta, sino como su profeta de cánticos, que es a lo que vamos a llegar. La que sigue. Mire, Débora, que por eso son versículos salteados, usted va a poder leer la historia completa en Jueces capítulo 4. Débora subía y escuchaba a los hermanos, pero va a mandar a llamar a alguien muy especial. Diga conmigo: Barak. Dice Jueces 4:6. Fíjense el agarrón que le da Débora a Barak. ¿No te ha mandado Adonai, el Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres? ¿De qué tribus? Neftalí, ¿quién? Dominicana y México. Ve y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón. Ahora entienden por qué el enlace no es casualidad. Dale la gloria a nuestro Dios. Ahora entiende por qué no es casualidad. O sea, yo cuando estaba revisando esto, yo decía: Dios sabe. Desde los tiempos de Débora se dan cuenta cómo Zabulón y Neftalí trabajaban juntos. Eran las tribus más guerreras. O sea, los que agarraban las armas y era de: no me rajo. O sea, ahora ¿a quién hay que darle? Por eso cuando la profeta Débora manda a llamar a Barak, lo primero que le dice: júntate gente de Neftalí, de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara. ¿Quién es Sísara? Es el capitán del ejército que tenía sometido a Israel. Entonces aquí tenemos un problemón. Débora, que está activando a Barak para que Barak active a los de Zabulón y a Neftalí, y estos derroten al ejército de Sísara. Y después dice: capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos.
Ni el mismo Barak tenía fe en Dios. Por eso necesitó que Dios le hablara a través de su profetisa. Necesitaba escucharlo ya a viva voz, porque si no, no se activaba este hombre. Entonces, yo quiero que vean lo glorioso que es tener un profeta con dimensión de gobierno y cómo lo que sale de su voz construye. ¿Te das cuenta cómo sí pasa? Lo que hace Débora con su voz es empezar a construir confianza, pacto y fidelidad en el corazón de Barak para atacar a Sísara y para que se juntase un buen ejército y este ejército hiciera lo que tenía que hacer. La que sigue, por favor. Entonces, dése cuenta, hermano, o sea, cómo un profeta activa su voz, activa a los demás, les inyecta fe, los pone de manifiesto para que avancen. Mire, dice más adelante, Jueces 4:14. Entonces Débora dijo a Barak: ¡Ey! Levántate, porque este es el día en que Adonai ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Qué no ha salido Adonai delante de ti? ¿Y sabe qué hace Barak? Eso se lo voy a contar, es chisme bíblico, pero que lo puede leer usted. Barak todavía con miedo le dice: no, espérate, ¿no puedes ir conmigo tú? O sea, ven conmigo. O sea, yo solo no. Se lo estoy traduciendo en lenguaje actual. Y Débora le dice: ay, Barak, bueno, está bien, voy a ir contigo, pero quiero que sepas que la victoria va a ser por mano de una mujer. Dios va a honrar a una mujer. Dese cuenta cómo el mismo Barak, siendo capitán del ejército de Dios, tenía miedo, tenía pena, no se quería aventar. Dios le habló a través de su profeta y aún así decía: no sé. Y cuando le suplica que vaya él, o sea, imagínese un hombre fuerte que agarra espada chillándole a Débora. Y yo no quiero que te imagines: es que Débora era musculosa, Débora hacía y subía a la palmera 100 veces al día. Débora era una mujer, pero no era débil, era fuerte en el espíritu. Imagínate qué cosa no inyectaba su misma presencia y su voz, que por eso Barak estaba: pero vente conmigo, porque si tú estás, Dios me va a honrar. Ay no, Santa Débora, no le vaya a orar ahora a Débora. Porque estaba revestida de una voz de mando, que yo creo que Barak decía: si por angas o mangas yo fallo y a mí Dios no me respalda, a ella seguro sí. Porque había una promesa y había un pacto en lo que salía de su voz. La que sigue. Mire, ¿qué dice más adelante? Todavía no lo leo, pero te cuento. El chiste es que Barak obedece a la voz de Dios, Débora va con él y empiezan a hacer una masacre al pueblo enemigo. Pero sucede que Jabín, que era el rey malo que los tenía, se escapa, logra escapar de la mano de Barak y se le ocurre meterse en una tienda. Por eso esta historia de las mujeres está buenísima. Y en esa tienda había una mujer que se llamaba Jael, donde este hombre se mete porque eran familias que tenían amistad, que dijo: pues aquí esta me va a hacer el paro y no va a rajar. Hasta le dices más: si alguien viene y te toca la puerta, que si me has visto, dile que no. Entonces todavía ella, muy amable: oye, ¿te sientes mal? Te ofrezco un vasito de leche, de agua. Todavía Javín le dice: sí, gracias, ponme una cobijita. Y sí, muchas gracias. Pero quiero que veas qué hace Jael. Dice versículo 20: pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. O sea, imagínese, tienes una Débora que Dios le muestra esto con anterioridad, y cuando Barak le suplica: ay, por favor, ve conmigo, le dice: ok,
pero la victoria Dios te la va a dar por mano de una mujer. Y no se refería a sí misma, se refería a Jael. Entonces a esta mujer, fíjense el valor y la valentía, toma una estaca de la tienda, la acomoda en sus sienes, toma un mazo, lo atraviesa del cráneo a ambos lados, se queda ahí y así muere Jabín. Por eso le dice en el 22, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo de, hey, a ver, vente para acá. Y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Cuando te digan que tenemos un Dios machista, dile, no, es que no conoces a Débora y a Jael. O sea, aquí los hombres no hicieron nada más que chillar y pedir, no me dejes. Aquí fueron las mujeres, la profeta que se levantó y la otra mujer que ejecutó la palabra de Dios y sin pensarla dos veces lo mató. Entonces, la mano del rey no se la entrega a Barak, se la entrega a Jael y se la entrega a Débora. Sí, era para que las mujeres hubieran dicho, amén, sí, amén, hermano. Tenemos un lugar en el corazón de Dios, somos especiales, Dios nos hace guerreras. Sí, es que sí. Ahora, no quiero decir que usted sea Jael de, a ver, en la noche me voy a parar a ver cómo duerme mi esposo. Si me pide un vaso de leche, sabré que es la confirmación de que vaya por una estaca. No. Yo quiero que se dé cuenta cómo Dios empodera a su ejército, sin importar condición, sin importar género. Lo único que importa es que sean obedientes. Entonces, imagínese a Barak diciendo, yo ya venía con los carros, la gente, Zabulón, Neftalí cabalgando, y una mujer en su tienda termina destruyendo la cabeza de lo que se profetizó. La que sigue, por favor. Entonces, a ver, hermano, la historia es buenísima. Yo se la resumí en 4 versículos. Usted de tarea, Jueces capítulo 4. A ver, voy a empaparme de Débora. ¿Qué hizo? ¿Cómo habla con Barak? La va a leer más despacio. Yo por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo. Pero mire, Débora activa a todo un ejército y profetiza la victoria de Dios. ¿Con qué? Con su voz. O sea, la voz de Débora activa. La voz de Débora suelta una palabra sobre Barak. La voz de Débora suelta una palabra sobre Jael. La voz de Débora activa a la tribu de Neftalí, a la tribu de Zabulón. La voz de Débora activa a todo un pueblo a que saliera de la esclavitud. Por eso yo te dije la clase pasada, tú no puedes creer que cualquiera que se dice profeta es profeta. Una de las evidencias del profeta es que activa a todos los demás a hacer lo que Dios le ha dicho y a llevarlos a niveles de adoración. Y tú vas a decir, ¿y dónde entra la adoración? Porque después de la victoria, ahora sí, Débora levanta un cántico nuevo junto con Barak. Después del gobierno, después de la masacre ahí con todo lo que pasó, Débora le es entregado el nivel del cántico. Ojo, y no porque no cantase antes, pero si está escrito en la palabra, ¿sabes por qué? Porque Dios le entrega a esa dimensión. Y me encanta, y aquí quiero que me pongas atención porque esto no lo vas a ver en la presentación. Porque generalmente a los profetas que Dios levanta primero como libertadores, después les entrega un nivel profético de cántico. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés libera, sube, baja, pelea contra Faraón, toman varas, ejército, y después levanta el cántico de Moisés. O sea, generalmente a la gente que se levanta en liberación, como libertadores, Dios los corona con la pluma de escribiente, porque empiezan a componer cánticos de la nada y empiezan a decretar cosas y su garganta empieza a ser ungida y empiezan a profetizar ahora a través de los cantos, ya no a través del juicio o de la justicia, sino, diga conmigo, a través de la canción. Entonces dése cuenta cómo es más importante, bueno, no más importante, es más sublime el nivel profético a través de los cantos que incluso a través del mismo juicio. No era lo mismo, hey, Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Todopoderoso, si no vendrá sobre ti esta plaga. Esa era una voz de mando fuerte. Pero después Dios le entrega a Moisés un cántico
¿Qué pasa con Ana? Con Ana pasa lo mismo. Es una mujer que se levanta en liberación por sus generaciones, y cuando consigue el nivel libertador, viene el nivel del cántico. Y sobre ella reposa la pluma del escribiente en su garganta. O sea, por eso me parece fabuloso entender cómo Dios sí entrega el nivel de la pluma del escribiente, y la gente empieza a componer y empieza a cantar. Entonces, ahí abajo está escrito: el canto siempre está asociado con niveles de gobierno. Sí, una persona que canta con entendimiento profético. Yo le puedo dar a alguien de la calle esta hoja, a ver, canta, mi Cristo Mesías, el cual los profetas hablaban, y lo puede cantar. Yo te pregunto, ¿y eso implicaría una garganta ungida? ¿Una llave profética que está operando? ¿Una pluma de escribiente? No, dése cuenta cómo los procesos nos van orillando, llevando a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobre Débora viene un canto que tú lo vas a encontrar en Jueces capítulo 5, un canto enorme. ¿Qué crees? Que lo vas a tener que leer unas 6 veces para entenderle. Porque a la primera dices, ¿esta es una canción? No inventen, nunca me lo hubiera aprendido. ¿De verdad todo este cacho de la Biblia es una canción? Sí, es una canción. Es un cántico que sale y que surge por la victoria que Dios entrega. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y quiero que me pongas mucha atención porque ya vamos a terminar y ahorita vamos a hacer algo más. Yo solamente te voy a traer unos pequeños versos del cántico de Débora, unos cuantos. De hecho, tu tarea y lo que viene en las fotocopias es analizar algunos versículos que yo escogí para que mires de cerca qué cantó Débora. Débora no solamente se concreta con empezar a cantar, sino ¿sabes qué hace? Que se jala a Barak. Entonces, por pura gracia, la pluma del escribiente reposa también sobre Barak, porque la Biblia lo dice, que ambos empezaron a cantar. Otra vez, un libertador que se levanta en guerra, que libera un pueblo, Dios le concede la pluma del escribiente sobre su garganta. Fíjate qué dice su cántico. Historia de Débora, Jueces 4. Cántico de Débora, Jueces 5. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Y me levanté, ¿qué dice en rojo? Como madre de Israel. Ay, qué profano. ¿Cómo se atreve a decir esa mujer como madre de Israel si solamente tenemos un Padre en los cielos, que es el Todopoderoso? ¿Sabes por qué se tuvo que levantar como madre en Israel? Está cantando lo que yo te expliqué. Porque no había hombre que tomara lugar de gobierno. Por eso dice, las aldeas estaban abandonadas, todo había caído, hasta que yo, Débora, me tuve que levantar como madre de Israel. Hasta que no quedó de otra más. Yo como mujer me tuve que levantar como madre de una nación, y Dios la respaldó. Y no estamos hablando de un matriarcado, estamos hablando de un respaldo profético donde Dios, a pesar de ser mujer, ¿sabes qué hizo Débora? Dar paternidad, dar voz de justicia, dar voz de juicio, aunque fuera mujer. ¿Y a qué voy con esto? Que Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue levantando mujeres en sus casas que se levanten como Débora, como madre de Israel, para ejecutar lo que el hombre ha despreciado y que no ha querido tomar. Lo que al hombre lo ha tomado por basura, Dios se lo entrega a la mujer. Y ojo, no quiero decir con esto que Dios ama más a uno que no. Hablo de los respaldos y lo que Dios entrega. La que sigue, por favor. Y aquí viene otro cachito de su cántico. Mira qué dice: así perezcan todos tus enemigos, Adonai, mas los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. ¿Sabe? Es tan poético lo que está acá escrito, que cuando yo lo leía otras veces decía, ay, qué fuerte,
que el mismo cántico empiece a profetizar que más los que le aman brillen como el sol. Y por eso entender el cántico de Débora es bien importante, porque no tiene sentido leerlo si tú primero no entiendes su vida y después no entendemos la razón de la voz y la razón de las gargantas que tienen unción. Lo que empezó a hacer Débora y que es real, ¿sabes cómo empieza su cántico? Diciendo: oigan reyes, escuchen príncipes, que yo voy a cantar ahorita a Adonai y voy a levantar una canción. O sea, empieza a exhortar al pueblo, pero ya lo hace cantando. O sea, empieza a convocar: a ver, reyes, príncipes de las tribus, vengan, que yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a su nombre. Y empieza ahí a cantar las victorias: avanza, pueblo mío. Y aún cuando estaban las estrellas que se unieron, y por eso yo me levanté: levántate, oh Débora, y empieza a entonar cántico a Adonai. Y los que te aman brillen como el sol. Y hermano, es un canto tan poderoso que uno dice: esto no lo pudo componer nada más de me siento y a ver qué combina con qué combina. Esto lo hizo porque la unción reposó ¿sobre qué? Sobre su voz. Y el cántico de Débora, yo te pregunto, ¿se perdió? ¿Sigue activo con lo que hemos enseñado? ¿Qué podemos decir? Sigue activo. ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel empezara a cantar todos los cánticos que están en la Biblia? ¿Te imaginas qué cosas no moverían en los territorios? A ver, miren, aquí fue donde pelearon, donde Dios entregó a Jabín. Aquí más o menos esta era la zona donde estaba la tienda de Yael. Vamos a empezar a levantar el cántico de Débora. Dios empezaría a sanar un montón de cosas. Y los decretos están. Ese cántico fue con pluma de escribiente. Ese ahí se quedó. Y aunque Débora murió y trascendió, lo que se cantó se quedó. Porque acuérdate, lo único que trasciende es que la adoración. Y el cántico de Moisés, ahí está. El cántico de David, ahí está. Pero que también se diga el cántico y ponle tu nombre, ahí está. No sé si me puedes ayudar acá con el piano, porque esta ya era la última. El profeta que se levanta a un nivel de cántico, y con esto termino para que tú no tengas duda de lo que estoy explicando. El profeta que se levanta en cántico no canta a la ligera, porque sabe que lo que canta profetiza y se queda. Porque sabe que lo que sale de su garganta tiene un peso diferente a cómo empieza a cantar el pueblo, a cómo empieza a cantar la gente que empieza a amar a Cristo. Y piénsalo en tu propia experiencia. ¿Tú cómo empezaste a cantar las alabanzas? ¿Tú las entendías por completo? Como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. ¿Tú crees que eso uno lo cantaba entendiendo lo que uno decía? Yo creo que Dios decía: mira, no, ni se lo tomes como llave ni como pluma de escribiente, porque cuando yo quiera y como quiera, ya sé que me va a decir que no, así es que mejor no oigo. Y nosotros aquí estamos: sí, Señor, a donde tú me envíes y te lo canto, ¿va? Y Dios dice: no, todavía no entiende lo que canta. Está en un nivel de cántico de pueblo, está bien. Entonces, la que sí nos toma en serio es: Dios te amo, Cristo yo te amo. Bueno, ok, es así. Pero cuando cantamos cosas más comprometedoras, yo sí creo que dice Dios: no, a ver, espérate. No, todavía no. Y de repente nos aventamos unas: y aún en los 4 jinetes del Apocalipsis te amaré. No, todavía no. No, ya te estás pasando a otro nivel. Yo creo fervientemente. ¿No está Ceci? Para que me ayude acá. Acá en el piano. Yo creo fervientemente que Dios quiere entregar niveles y que Dios le urge levantar
a un pueblo que no solo cante, sino que empiece a cantar con entendimiento de lo que Dios pone sobre su vida. Y que del pueblo que Dios empieza a levantar, Dios diga, ok, este va a tener el llamado al cántico profético. Y que tengamos gente con pluma de escribiente. ¿Sabe por qué usted de repente está en su corazón el decir, pastor, pastora, podrían venir a levantar un altar a mi casa? ¿Sabes por qué está eso en tu corazón? Porque reconoces que la adoración marca algo. Porque sabes, dices, tal vez no lo entendamos al 100%, pero dices, no sé cómo, pero yo sé que si aquí adoramos en mi casa, en mi cuarto, algo va a pasar. Y yo sé que es importante levantar un altar. Y como pueblo medio vamos entendiendo cosas. No, es que yo sé que esto es importante. Y yo sé que si toda mi familia adoramos esto, va a pasar algo. Porque empezamos a entender niveles de adoración con el cántico. Y esto empieza a ser real. Pero ¿sabe cuál es la oración? Que Dios nos permita que haya plumas de escribientes en nuestras gargantas. Acuérdate de lo que te estoy diciendo ahorita, para que cuando lo leas en la Biblia digas, sí, cierto, el hermano Tony ya nos había dicho. Cuando tú leas el cántico de Débora esta semana en tu casa, te vas a dar cuenta que no exalta los atributos de Dios. De Dios eres poderoso. No se centra en hacerlo una alabanza. ¿Sabes en qué se centra en hacerlo? En contar las victorias, en contarla, en proclamarla, en establecerlo, porque era un momento clave. ¿Sabes qué pasa después del cántico de Débora? Israel tuvo paz 40 años. 40 años tuvieron de paz por lo que se peleó con Débora y Barak. 40 años. ¿Por qué te estoy pidiendo que te acuerdes de esta enseñanza cuando leas el cántico de Débora? Porque tú vas a decir, ay, no veo que diga Dios te amo, Dios te bendigo, hermosa es tu presencia. Porque el cántico profético que soltó, ¿sabes para qué era? Para que el pueblo se lo aprendiera. ¿Y qué crees? Israel se lo aprendió. Y el cántico de Débora sonó, yo creo que 40 años. Cuando eso se acabó, el pueblo volvió a hacer lo malo. Y la gente, tal vez los hijos de los hijos, no conocieron a Débora y a Barak, pero por los cánticos sabían Dios qué había hecho. Por eso te digo, la pluma de escribiente declara perpetuidad y establece. No sé si Gibran también nos puedes ayudar en la batería ahorita. ¿Te das cuenta cómo? ¿Y qué tal si Dios a ti te da un cántico sobre tus generaciones? Por eso yo quiero que entiendas el nivel profético. Si Dios te amo, te bendigo. Imagínate un cántico profético que Dios te dé sobre tus hijos y donde ponga sus nombres y entretejas. ¿Por qué no puede haber eso? Sí, sí lo puede haber. Esa es la pluma del escribiente. ¿Por qué no puedo yo que Dios derrame sobre mí un cántico sobre el Estado de México? No, hermano, ese ya existe. No, no existe. No es el que cantamos los lunes en las escuelas. Son sus hijos, su carne y su sangre. No, no, no. Un cántico del Espíritu, de la pluma del escribiente que se escriba sobre el territorio. ¿Y por qué Dios no le puede dar a alguien que tenga la pluma sobre la gloria de Dios? Imagínense cuántas cosas la pluma del escribiente no puede sacar de allá arriba. Cuando tú leas el cántico de Débora, por eso te digo, se necesitan 5 veces. Al principio vas a decir, no entendí nada. Otra vez, no entendí nada. O sea, como que batallas, peleas. Lo que soltó fue la profecía hecha melodía. Puedes ponerte de pie. Ruth, vente también. Sí, los que estaban, perdónenme, es que uno se mete en el tema y no pone atención. Los de alabanza que estaban ministrando ahorita, si me ayudan. ¿No? Nos hace falta, ¿sabe qué? Criar niñas con la visión de Débora. Nos hace falta mirar a nuestras hijas y a nuestras esposas, a nuestras hermanas,
a nuestras mamás, a nuestras tías, con cómo las ve Cristo, como Débora. No, la hermana, no, el hermano. La pastora, no, el pastor. Mi mamá, mi papá. O sea, dése cuenta cómo de repente tenemos cosas como esas. ¿Conoce el cántico de Débora que Dios le regala a la pastora Ninoshka? Aquí lo hemos cantado muchas veces. ¿Sí lo conoce? Pues ¿qué cree? Que ahora cuando lo cante usted va a decir: no, dicho y hecho, le puso melodía a lo que Débora cantó hace años. Y cuando ella muere, ¿sabe qué es lo que hace toda su iglesia? Levántate, oh Débora, entona cántico. Y es el cántico con la que la despiden y la van llevando. Y los que te aman como el sol brillarán, que es todo lo que Débora cantó. Qué glorioso. Yo veía ese video y lloraba porque decía: qué bonito que la iglesia honre a su pastora hasta el último momento. Y ahí va la cajita y toda la iglesia despidiéndola. Y levántate, oh Débora. Fue un cántico que Dios le dio, o sea, la revelación de la revelación. Hoy queremos anunciar en el mundo espiritual que nuestras gargantas se abren para cantar las realidades, así como lo hiciste con Débora. Prepara, Señor, a las Déboras de este tiempo para que profeticen con melodías y con cánticos lo que tienen que hacer. Podemos entonar este cántico, podemos cantárselo a Dios como si fuéramos Débora. ¿Se lo podemos cantar a Dios? Cierra tus ojos, no te distraigas. Vamos a levantar este cántico a Dios. Este cántico es profético porque no es un cántico de hace 2 meses. Es el cántico de una mujer profetisa que se levantó como madre de Israel y libertó a todo un pueblo. Y en gratitud y en el diseño de la pluma del escribiente empezó a componer y le cantó al Todopoderoso en el nombre de Jesús. Oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Oíd, oh reyes, he escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a su nombre. Avanza, pueblo mío, que se unan las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Los que te aman como el sol brillará. Resplandece en mí, Jehová. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Los que te aman como el sol
escuchado, príncipes. Díselo, yo cantaré. Yo cantaré a Jehová. Oíd, oh reyes, escuchado, príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a su nombre. Avanza, pueblo mío, que se unan las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Levántate, Oh Débora, una cántico a Jehová. Los que te aman, como el sol brillará, resplandece mi Jehová. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Los que te aman, como el sol brillará, resplandece mi Jehová. Iglesia, embajadores del reino, Dios nos invita el día de hoy a lo que dice esta letra. levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. los que te aman, Que te aman, como el sol como el sol brillará, resplandece mi Jehová. Mujeres, yo quiero que escuches esta palabra, es para ti. Cierra tus ojos. Si tú eres mujer, levántame tu diestra hacia arriba, porque quiero ahorita orar por ustedes. Tú, como no sabes si eres la Débora de tu casa. Ahorita que estábamos en la adoración, Dios me dijo, voltea a ver a tu mamá. Y la volteé a ver y me dijo, por causa de las Déboras que yo levanto, salvo generaciones y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y probablemente aquí delante de mí tengo muchas Déboras que han decidido levantarse por amor a los hijos, a la familia. Y probablemente ahorita, hoy tienes tú la respuesta a muchas cosas de Dios. ¿Por qué me ha tocado pelear sola? ¿Y por qué me he tenido que levantar yo? ¿Y por qué he tenido que ser yo? Y tú sabes, Señor, cuánto anhelaría yo que mi esposo, mis hijos, no sé, quien sea, camine a mi alrededor. Y hoy Dios te dice, Débora, levántate. Levántate y entona cántico a Adonai. Solamente haz memoria que por causa de la fe de tuya como madre, como hija, cómo se han salvado tus generaciones. Y los que no querían regresaron, y los que habían perdido la fe regresaron, y los que estaban en el mundo regresaron, y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. ¿Que no te das cuenta que eres Débora? ¿Que no te das cuenta que tu voz está asociada a dimensiones de gobierno? Ahora, Débora, empieza a entonar cántico a Adonai. Canta por tus hijos, ¿se puede? Puedes levantar un canto para tus hijos, para tu familia, para tus generaciones. Así como Débora dijo, oído reyes y escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová y cantaré salmos a su nombre. Vamos a volver a cantar este cántico.
Y tú empieza a profetizar sobre tus hijos. Oye, canta, tú cántale a tu Dios, Débora. Los príncipes, yo cantaré a Jehová. Profetiza por ellos con cánticos. Tu familia, tu esposo, la carga que tú tengas, dile en el diseño de Débora. Los príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a su nombre. Se unen las estrellas, se unen las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Los que te aman, como el sol brillará, resplandece mi Jehová. Levántate, oh Débora, escúchalo con fe y cántalo. Entona cántico a Jehová, los que te aman, los que te aman, como el sol brillarán, resplandece en mi Jehová. Padre, hoy oramos por todas las mujeres de esta casa que han tenido que levantarse como Débora y como madres de Israel, que han luchado por generaciones, dice el Todopoderoso. Y verás a tu tribu, verás a Zabulón y a Neftalí gozarse en la casa. Y verás mi palabra cumplida, que no soy Dios, yo el mismo que te he activado. Y te sentarás debajo de la palmera a traer justicia y juicio a tu casa. Y te escucharán y reconocerán que tu palabra tenía verdad. Y reconocerán que el consejo que tú tenías era verdadero. Y reconocerán que los sueños que yo te di, las palabras que yo hablé por ti, era porque te estaba levantando como profeta en tu casa. Y se sentarán a tu mesa, dice el Todopoderoso, y comerán de tu mesa, Débora, a la sombra de la palmera, y reconocerán: vive el Todopoderoso, que te he levantado como profeta de tu casa y que tienes una llave en tu garganta. Mujeres que tienen el shofar, tóquenlo. Paciencia por la iglesia, tóquenlo. Y reconocerán, hijas, que Dios te ha dado una llave en tu garganta para profetizar. Y reconocerán que la palabra que te he dado es de vida. Y no lo decimos por vanagloria, ni mucho menos. Pero tú, hijo, hija, escúchalo bien. ¿Cuántos de ustedes no conocen de Cristo porque tuviste una madre que se fortaleció, tuviste una esposa que no ha menguado, porque tuviste una mujer cercana como Débora que decidió no dejar las cosas de Dios? Y que cuando Barak dudó, Débora fue llena del poder y de la gracia de Dios en decir: vamos y subamos al monte. Vamos a volverlo a cantar otra vez. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. Los que te aman, como el sol brillarán, resplandecerán
en mí. Levántate, Débora, levanta tus manos. Levántate, oh Débora. Entona cántico a Jehová. los que te aman, como el sol brillarán. Resplandece en mí, Jehová. Levántate, levántate, Débora, es tu tiempo. Entona cántico a Jehová. Los que te aman, como el sol brillarán. Resplandece en mí, Jehová. Resplandece en mí, Jehová. Hijo, hija, si está tu mamá aquí o si está tu esposa, tu tía, tu abuelita, una mujer que se ha levantado como Débora, solamente ve y dale un abrazo y dile gracias, que por causa de tus decisiones hay salvación en mi corazón. Igual hijos, hombres, mujeres, no importa si estamos grandes, si somos pequeños, vayan, solamente agradezcamos. Que por causa de Débora las generaciones son benditas. Por causa de Cristo en Débora. Por causa de los hijos que nos escucharon. Por causa de todas estas generaciones benditas. Hubo gente que no se rindió. Hubo Déboras que no se rindieron. Hija, y escúchame, no importa si estás sola y no tenemos un hombre al lado. Eso ni nos resta valor, ni mucho menos, al contrario. Dios dice, veo a Débora. Eso al contrario solamente nos impulsa a seguir creyendo y sabiendo que Dios cumple la obra. Que Dios cumple la obra. Y bendecimos a los hijos y a los hijos de los hijos, sabiendo que por causa de la que se levanta como madre de Israel, las generaciones son benditas y no se perderán. Dilo, Débora, porque tu voz es de profeta. Dile, y no se perderán. Ninguno de ellos, aunque ahorita vea rebeldía, aunque ahorita vea desinterés, no se perderán, porque mi voz es ungida. Porque Débora se levanta como madre de Israel. Dilo y que el mundo espiritual lo escuche. Dile, no se pierde mi esposo, no se pierden mis hijos, no se pierden mis nietos. No se pierden. No se pierde ninguno de ellos. Dios es grande, amado. ¿Cuántos testimonios hay de los que hemos sido alcanzados porque uno de nuestra casa permaneció? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora probablemente, hermano, usted me diga, oiga, hermano, ¿y esa unción es solo para las mujeres? No, hermano. No era Débora, sino era Dios a través de ¿quién? De Débora. La pluma del escribiente la tuvo también David y Moisés, porque es el mismo Dios. Y creemos que el cántico suelta poder. Entonces, por eso, hermano, cuando sean los tiempos de adoración, uno no puede cantar como desanimado. Uno canta en el entendimiento en el que Débora cantó. Uno canta sabiendo lo que profetiza nuestra voz. Podemos darle la gloria a nuestro Dios. Dele la gloria.
el Dios de los profetas, el Dios de los profetas del cántico, cántico profético, en el nombre de Jesús. Tome su lugar. Ya vamos a acabar. Ahora sí, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Perdóname porque te mentí, Señor Jesús. Te prometí